Hola mi gente, bueno, como siempre dándole gracias a Dios por respirar un día más. Hoy, como les había prometido la semana pasada, vamos a continuar con el hilo de la frase que les traje la semana pasada, es: el mundo no es como es, sino como somos. Y por eso vamos a hablar hoy de la inteligencia emocional. Yo ya les he venido hablando de otras inteligencias. Sabemos que desarrollamos en el transcurso de nuestras vidas 4 principales inteligencias, que es la inteligencia intelectual, que viene aunado a nuestra carrera profesional, a lo que estudiamos; la inteligencia espiritual, que depende mucho de dónde crezcas, el núcleo en el que creces; la inteligencia financiera, que por lo general esto es una autoeducación, porque de inteligencia financiera muy poco nos dan a nosotros en lo que es el sistema tradicional de estudio, pero hay una inteligencia muy importante que todas son importantes, pero esta es muy esencial, que es la inteligencia emocional. Fíjense algo, la inteligencia emocional es, en términos sencillos, es control de nuestras emociones. Yo les voy a hablar desde mi experiencia. Yo decía que yo tenía una inteligencia emocional A1, porque yo siempre estaba sonriente, siempre estaba alegre, y yo creía que la inteligencia emocional iba aunado a eso, a siempre estar sonriente, a siempre estar alegre. Pero resulta con que en el transcurso de la vida me fui dando cuenta que había algo más en cuanto a la inteligencia emocional, y algo muy importante que empecé a observar cuando empecé a estudiar todo este proceso del crecimiento personal, y es que me di cuenta que las personas que más estudiaban no necesariamente eran las personas que tenían más éxito. He conocido personas con posgrado, con estudios habidos y por haber, y no tienen el suficiente éxito, o no tienen el éxito, digamos que relacionado a tanto que han estudiado. Yo conozco personas que yo digo, wow, pero es que es una biblioteca ambulante, sabe mucho, ha leído mucho, pero no tiene el éxito que ha buscado. ¿Qué pasa allí? Sin embargo, conozco mucha gente que sin mucha preparación tienen muy buen éxito. Entonces, estudiando un poco esto, indagando, viendo por qué estos fenómenos, me encuentro con que las personas que tienen una verdadera inteligencia emocional, se les hace mucho más fácil poder alcanzar el éxito deseado. Entonces aquí fue donde a mí esto me hizo clic. Yo dije, ajá, ok, perfecto. Entonces vamos a profundizar qué es la inteligencia emocional. Resulta con que la inteligencia emocional es tener control de nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones? Los principales sentimientos: alegría, felicidad, tristeza, miedo, rabia, depresión. O sea, hay muchos, pero digamos que estos son así como que los principales. Entonces, no se trata de no sentirlos, porque somos seres humanos, porque es normal y natural que de pronto en determinado momento me sienta triste, que en determinado momento me dé rabia, que en determinado momento me dé nostalgia. Es normal y natural, o que me sienta feliz, que me sienta alegre. Pero la inteligencia emocional va en cómo manejo mis emociones. Y el cómo manejo mis emociones va unado a conocerme a mí misma. Si yo me conozco, si yo me empiezo a conocer, si yo me doy cuenta cómo es mi reacción ante las emociones, empiezo a entender cómo es que yo voy a manejar o a controlar, no quedar tanto tiempo en una emoción desagradable, en una emoción que no sea positiva. Igual, saber manejar y controlar las emociones positivas, porque también hay mucha gente que es feliz y guay, anda por la vida con un escándalo y no tiene precaución de esa emoción positiva. Entonces, todas las emociones tenemos que aprender a controlarlas. Pero un poquito más allá, la inteligencia emocional va en respetar las emociones de otras personas, en poder controlar, o no es controlar, es poder entender las emociones de otras personas. Si aunado a la frase que yo les dije la semana pasada, el mundo es como
no es como es, sino cómo somos, y nosotros entendemos que cada persona tiene una perspectiva distinta del mundo, empezamos a entender que todas las personas tienen una óptica diferente y que nosotros tenemos que respetar esa óptica. Entonces, se los voy a dar con un ejemplo. Les voy a contar 2 experiencias de mi vida, 2 anécdotas que me han permitido ir fortaleciendo y darme cuenta de lo mucho que he venido trabajando y de lo bueno que ha sido fortalecer la inteligencia emocional. La una era que yo, a pesar de que me la pasaba feliz y contenta, para quienes me conocen van a ratificar lo que les voy a decir, yo era una persona que muy fácil me hacían llorar, muy fácil. A mí alguien llegaba y me pegaba 2 gritos y de una vez yo, a llorar. Eso era una. Y la otra, muy fácil entraba en conflicto con otra persona, sobre todo si era de confianza. Me sucedía mucho con un hermano. Cuando yo empecé a entender que el mundo no es como es, sino como somos, empecé a entender que su mundo o la perspectiva que él tiene del mundo es muy distinta a la que yo tengo. Somos muy distintos y vemos el mundo muy distinto. Pero si yo tengo inteligencia emocional, yo debo respetar su mundo, respetar su perspectiva y no tomarme a personal su visión del mundo. Entonces, eso me empezó a caer en cuenta, oye, de nada sirve que caigas en conflicto con alguien que está viendo el mundo totalmente distinto que el tuyo. Ni tú tienes la razón ni él tampoco. Entonces, esa fue una experiencia que me empezó a crecer en este ámbito. La otra era el tema de que me hacían llorar muy fácil. Yo me caso y mi esposo no me podía decir nada porque yo estaba llorando. Entonces, era muy fácil que me hiciera llorar. Y mis hermanos también muy fácil que me hicieran llorar. Yo en mi casa fui demasiado consentida y por lo general mi mamá y mi papá nunca me hacían llorar. Pero después en la vida, en el día a día, si yo veía a alguien peleando, me sentía mal y me daban ganas de llorar. Y entonces, era un tema de que lloraba por todo y por nada. Cuando yo empiezo a entender esto, yo digo, ya va, pero es que si él viene bravo no es conmigo, es él el que viene bravo. Es él el que tiene una perspectiva del mundo en este momento que no coincide con la mía. Yo no me tengo por qué molestar. Entonces, fíjense que todo va engranando porque todo esto empezó a fortalecer mi matrimonio, a fortalecerme a mí como ser humano, a desarrollar mi inteligencia emocional al punto de que les voy a contar la anécdota. Y fue cuando yo me fui a venir de mi país. Para quienes me conocen, yo soy venezolana, migré hace 6 meses, para España. Y yo tengo una relación con mi madre, más de madre e hija, una relación de hermanas, de amigas, de confidentes. Bueno, quienes nos conocen saben que somos, una para la otra. De verdad que mi mamá y yo siempre hemos sido las mejores amigas. Cuando yo decidí venirme, todo el mundo me decía, ay, Betty, ¿cómo será? ¿Cómo será la despedida con tu mamá? Tu mamá no lo va a soportar, tú no lo vas a soportar, vas a sufrir mucho. Eso era el pronóstico de todo el mundo. Incluso, mi esposo se vino 6 meses antes que yo. Y cuando yo hablaba con él y yo le decía, pero tienes que tener ánimo, tienes que tener buena actitud, él me decía, ya te veré cuando vengas, porque yo sé cómo es tú con tu familia y con tu mamá. Y ya veré cómo vas a sufrir aquí cuando te vea lejos de ellos. Yo ya venía haciendo este trabajo de fortalecer mi inteligencia emocional. Y yo dije, aquí es el reto. Este es el reto y aquí es donde está, en donde yo me voy a probar a mí misma el trabajo que yo he venido haciendo con el tema de las emociones. Por supuesto, yo no me podía negar sentir las emociones que tenía que sentir en determinado momento, pero en mí estaba, en mi decisión estaba
si permitir que esa emoción perdurara por mucho tiempo, que esa emoción viniera a instaurar pensamientos negativos en mi cabeza, o si por el contrario me iban a apalancar a hacer lo que realmente venía a hacer. Entonces, se llegó el día de despedirme de mi mamá. Primera vez que lo cuento en público. Aquello fue, para quienes lo han vivido, me entienden. Yo sentía que realmente me estaban arrancando el corazón. Mi mamá ni se diga. Yo decía, se va a morir. Era una cosa terrible. Además me atrasaron el vuelo 2 horas. Fueron las 2 peores horas de mi vida. Yo quería ya dar el paso. Yo quería ya que ya fuera. Pero resulta con que yo ya venía trabajando esto. Una vez que yo me monto en el avión, me limpié la cara y dije ya. Me permití vivir el proceso, me permití sentirme triste, sentir toda esa cantidad de sentimientos que uno siente en un momento de esos, pero dije ya, de ahora en adelante lo que se viene son cosas positivas. Yo no me puedo permitir irme de mi país a sufrir. Y ese día dije, yo me salgo de mi país a vivir una vida extraordinaria. No me puedo permitir una vida ordinaria, no me puedo permitir una vida de sufrimientos. Lo que vienen son bendiciones. Llegué aquí el 17 de noviembre y les confieso que al día de hoy me siento exitosa. Me siento súper feliz, súper contenta. Tanto yo como mi madre, yo se lo he transmitido a ella, lo hemos conversado muchísimo. No es que no nos hagamos falta, por supuesto que sí nos hacemos falta. Muy pronto nos vamos a ver, muy pronto nos vamos a encontrar. Pero estamos más unidas que nunca y entendiendo que todo tiene un propósito en la vida. Entendiendo que nosotros somos los dueños de nuestro futuro. Entendiendo que todo tiene una razón de ser y todo pasa. Si uno tiene muy buena actitud, todo pasa por algo positivo y esto nos va a traer cosas muy positivas. Entonces, de verdad pasó Navidad, pasó mi cumpleaños, o sea, ha pasado de todo. Y yo no he sentido esta nostalgia, o sea, no he botado una lágrima por nostalgia, por nada, ni por mi mamá, ni por mi familia. Tanto así que un día me dijo mi esposo, "Ay, Betty, ¿tú no extrañas a Chispita? Chispita es una perrita que dejamos en Venezuela". Yo le dije, no, chico, no, o sea, no me pongo nostálgica por mi mamá, mucho no me voy a poner nostálgica por una perra. La quiero, por supuesto que sí, yo quiero a mi perra y yo quiero a mi mamá, la amo, y a mis hermanos y a mi papá y todo, pero yo no me voy a poner nostálgica por eso. Yo sé que yo estoy cumpliendo un propósito de vida, yo sé que Dios me tiene aquí por cosas maravillosas, yo sé que estoy aquí para cumplir mis sueños y a su vez poder ayudar a mi familia. O sea, yo tengo un propósito tan grande que no cabe ponerme triste. Entonces, de verdad que esa es la mayor experiencia que les quería contar sobre lo que es control de las emociones, sobre lo que es trabajar en la inteligencia emocional. No es no sentir las emociones, por supuesto que sí las podemos sentir. Es darle una fecha límite. Me deprimo 1 hora, me deprimo 2 horas, me levanto y sigo adelante. Y eso es lo maravilloso de toda esta evolución, de todo este crecimiento, de tener inteligencia emocional. Y entendí que por qué las personas más exitosas tienen mejor inteligencia emocional, y es porque sencillamente no se permiten tristeza en su vida, no se permiten caer en estados de depresión, que ya lo hemos venido conversando, que lo que nosotros tenemos en nuestra mente es lo que alimenta nuestro inconsciente y es lo que hace y lo que vibra en nuestras vidas. Entonces, si nosotros estamos bien emocionalmente, pues vamos a ser mucho más flexibles con los demás, vamos a tener mucha más cobertura con los demás y eso nos va a permitir alcanzar de una mejor manera el éxito. Eso era lo que les quería comentar hoy sobre las emociones. Vamos a seguir hablando temas de crecimiento personal. Y ya saben, si me quieren seguir en mis redes sociales, Betty Salas 14 en Instagram y en Facebook y en YouTube como Betty Salas. Chao.